Buenas tardes, comenzamos nuevamente. Una cordial bienvenida a todos los que desde ya están conectados, nos sintonizan por acá por el canal del YouTube Ciudad de Jehová TV. Damos gracias a Dios por cada uno de todos los que hoy nos están acompañando como cada miércoles. Un pueblo numeroso, un pueblo que ha entendido la necesidad de prepararse, de ese llamado a ser remanente. Una palabra que en este tiempo le estamos dando mucha importancia, remanente fiel. Muchas personas son del grupo, del montón, pero pocos son del remanente fiel. El remanente fiel se prepara, el remanente fiel se cultiva y busca en todo tiempo crecer en el Señor. Eso es lo importante. Nosotros en el Señor llegamos en un tiempo, vamos a llamarlo de niñez espiritual, pero así como un niño llega, nace y inmediatamente va creciendo, así nosotros también tenemos que hacerlo espiritualmente. Para eso es la escuela Catartizo. Yo soy el pastor Leomar García y en este tiempo quiero seguir dándole gracias a todos por unirse a este discipulado que va a bendecir muchas vidas. Estamos hablando una serie muy poderosa, una serie que va a activar a la iglesia. Cuando hablamos de este tema, estamos buscando levantar un área que es de gran importancia en los ministerios, en la vida personal, en la vida ministerial, en la vida de iglesia, como lo es la intercesión. Escuche, la intercesión es una gran herramienta que nosotros tenemos, como el apóstol Pablo cita, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Me enseña la escritura que nosotros como iglesia tenemos armas. Ya conmigo, tenemos armas. Y esas armas hay que saberlas usar. El armamento que nosotros tenemos. Y esa arma que nosotros hoy estamos levantando y edificando se llama la intercesión. Escuche, la intercesión no tiene edad, no tiene sexo, no tiene limitaciones. Nosotros tenemos que ser intercesores. Hay personas que la intercesión la practican de tiempo en tiempo. Hay personas que son llamados a ser intercesores completamente, como un área en la cual ellos no pueden soltar, porque han sido llamados, inquietados por el Señor y están preparados para esto. Pero hoy vamos a hablar de la intercesión desde el punto de vista general. Pero quiero seguir profundizando cuál es la visión o el propósito de la intercesión. Como lo hablamos en la clase pasada, hablamos que la intercesión tiene un propósito. Y la clase pasada hablamos que si usted no conoce cuál es el propósito de la intercesión, usted a lo mejor no es eficaz en la intercesión, o la intercesión no llega al nivel que tiene que llegar por causa de que no entendemos cuál es el propósito. Y el propósito principal que nosotros aprendimos en la clase pasada es que la intercesión es necesaria porque Dios no puede hacer nada en esta tierra sin que haya un hombre que se pare en la brecha para que pueda conectarse con Dios y Dios manifestarse a través de esa intercesión, a través de ese hombre o a través de esa mujer. Y usted me dice, pastor, pero Dios es soberano. Sí, está bien, Dios lo puede hacer. No es que es una prohibición sine qua non, sino que Dios lo puede hacer, pero Dios no lo hace, porque si Él lo hace en este tiempo, Él actuaría en una forma de injusticia. Él sería ilegal haciendo eso, porque ya en Génesis Él le dio al hombre esa autoridad para que todo lo que en esta tierra sucediera viniese por la acción del hombre. ¿Por qué? Porque si el Señor interviene, Él estaría quebrantando las leyes naturales establecidas en este mundo, y eso rompería su justicia. El enemigo lo pudiera señalar y decir, claro, porque tú eres Dios, por eso es que tú estás haciendo esto, pero no lo está haciendo porque la iglesia ha entendido la autoridad para la cual fueron creados. Entonces Dios estaría pasando por encima de eso, y Dios jamás hará nada de forma ilegal. Por eso necesita al pueblo de Dios, por eso necesita a hombres y mujeres que intercedan para que el poder y la voluntad de Dios, como es en el cielo, se haga en la tierra. En pocas palabras, la intercesión une la voluntad de Dios y el poder de Dios en el cielo y lo manifiesta en la tierra. ¿Cuántos me entienden? Entonces hoy vamos a hablar qué es la intercesión, y vamos a hablar de lo que es varios tipos, escuchen, varios tipos de intercesión, o varios renglones a través de los cuales se manifiesta la intercesión. Entonces quiero que usted entienda, para comenzar, qué es la intercesión. Le defino rápidamente qué es interceder. La intercesión es el acto de hacer una petición o interceder en lugar de otro delante de Dios. Sencillamente eso es interceder, intercesión. Es el acto de hacer una petición o interceder en lugar de otro. Pero mire cuál es la condición de la intercesión.
y lo hablábamos la semana pasada, el intercesor no pide para sí mismo. Un intercesor no ora, Señor, porque yo en este día estoy, no. Señor, porque mis hijos, no. El intercesor se para en un lugar por otros. Entonces hay un verso en la Escritura que hoy vamos a estar enfocándonos, que habla y determina lo que es la intercesión o el trabajo de la intercesión como tal. Porque usted tiene que entenderlo. Dios necesita a los intercesores. Dios necesita a los intercesores en los diferentes ámbitos que pueden existir, tanto dentro de la iglesia, para afectar lo que es la obra de la iglesia, tanto en tu familia. Por eso usted tiene que aprender lo que es la intercesión, porque la intercesión no solamente es algo que usted hace aquí en la iglesia, es algo que usted tiene que hacer en su casa. Entonces, interceder es pararse delante de Dios por otras personas. Entonces, usted tiene que ser un intercesor en su familia, porque usted se para por su familia delante de Dios para que Dios rompa y manifieste. Usted se para en su trabajo, usted se para en su barrio, usted se para, ¿usted me entiende lo que le quiero decir? Usted se para, Dios lo ha llamado a usted. O sea, Dios quiere intervenir en tu familia, Dios quiere intervenir en tu matrimonio, Dios quiere intervenir en la ciudad, en el país, pero no puede hacerlo por sí solo, aunque sí tiene el poder. Pero Él si lo haría de manera ilegal, porque las leyes que ya Él estableció, Él no las puede quebrantar. Entonces dice la Escritura, para que usted vea la necesidad de la intercesión hoy en día, dice Ezequiel capítulo 22 verso 30, dice de la siguiente manera, dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Entonces aquí vemos fácilmente cómo dice la Escritura que Dios, a lo mejor usted dice, bueno, pero ahí dice que Dios va a destruir la tierra. Quiere decir que Él iba a lanzar a lo mejor un juicio sobre la tierra. Yo quiero explicarle algo que usted me entienda. Mire, cuando hay eventos que suceden, supongamos un terremoto, supongamos un volcán hace erupción y lamentablemente muere mucha gente, hay personas que pudiesen decir esto, hay personas que dijeran esto: bueno, lo que pasa es que Dios está castigando, ahí te castigó Dios porque te pasó eso. No, míreme para acá. Ya Dios habló por su palabra. Ya la palabra de Dios habla de qué consecuencias vienen sobre una persona o qué consecuencias vienen sobre una nación cuando hay pecado, desobediencia, rebelión, idolatría. Ejemplo, Haití es una de las naciones mundialmente cuya religión principal es el vudú. El vudú es una de las magias o de las artes de brujería más malignas que existen acá en la tierra. Es un arte de brujería, o de, vamos a llamarlo así, de brujería, donde a través del vudú pueden matar a una persona sencillamente. A través del vudú se puede levantar un muerto, pero no porque tiene vida, sino porque lo levantan muerto. Usan el esqueleto y se levantan y pueden hacer este tipo de cosas. Tienen una técnica de agarrar un muñeco y el muñeco es comparación de X personas y le meten el alfiler y se enferma del hígado y le meten el alfiler y se enferma de... Así de fuerte es la brujería. Este es uno de los retos más fuertes que la tierra hace en contra de Dios, que es adorar y, en pocas palabras, venerar al mismo Satanás. Ahora usted ve la condición de Haití, la pobreza de Haití y los terremotos que continuamente suceden con Haití. Y Haití está pegada, muy pegada a la nación de la República Dominicana. Y usted ve que en República Dominicana no sucede nada, pero en Haití hay destrucción, en Haití hay muerte, en Haití hay desgracia. Ahora usted dice, Dios los castigó. No, Dios no los castigó, sino que ya Dios estableció en su palabra las consecuencias sobre las naciones en idolatría. E inmediatamente cuando una nación como esta empieza a entrar en idolatría y empieza a entrar en este tipo de retos contra Dios, míreme para acá, se activa un juicio inmediatamente. Del cielo se activa el juicio y cae. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero no es porque Dios en el momento lo determina, sino que ya su palabra lo estableció. Yo no sé si usted me entiende. Ahora, en este texto, porque tenemos que entenderlo así, porque mucha gente lo puede malinterpretar. En este texto dice, busqué. Mire cómo lo plantea acá, porque aquí me gusta que lo podamos enseñar de esta manera, para que podamos identificar en el contexto de lo que está hablando esta escritura. Escúcheme acá un momentico, porque la palabra de Dios es clara. Inmediatamente dice, busqué. Mire lo que dice acá. Busqué entre ellos un hombre que levantara muralla y que se pusiera delante, en la brecha delante de mí, mire, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Quiere decir que ya venía un juicio sobre la tierra por causa de la desobediencia, pero los únicos que podían detener ese juicio
eran los intercesores. ¿Sí me entiende acá esto? Entonces, un intercesor puede tener o tiene la capacidad de poder pararse a favor delante de Dios y lograr que Dios o lo que ya Él estableció sea revertido, y así como sea revertido también puede activar el poder de Dios allá afuera, allá en el cielo, para que del cielo venga el poder y se manifieste para libertar, para sanar y para deshacer todas las obras del enemigo. No sé si usted me entiende. Entonces la intercesión está siempre ligada a la oración, obviamente, y usted ve que Jesucristo era un intercesor. Usted ve que Jesucristo intercedía y Él era el intercesor entre los hombres y Dios. Ahora Jesús no está acá, pero está la iglesia. La iglesia llamada el cuerpo de Cristo, que sigue haciendo la misma función, o que debiera seguir haciendo la misma función de Jesús. Así también como Moisés en su tiempo fue un intercesor, y muchas veces el Señor no determinó el juicio. ¿Sabe por qué? Porque Moisés intercedió. Entonces nosotros como intercesores podemos detener juicio. Mira, hay una cosa tremenda que está pasando, y en muchas partes de Venezuela está lloviendo torrencialmente, y nosotros oramos y nos paramos haciendo vallado espiritual, y aunque aquí en Maracaibo ha llovido fuertemente, no hemos visto desgracia, ni veremos desgracia, porque es necesario que nos levantemos al interceder. Un intercesor, escúcheme acá, tiene la autoridad en el Señor de poder afectar a través de la autoridad que tiene eventos aún de índole, vamos a llamarlo atmosféricos o geográficos, en fin. La palabra habla en el libro de Josué, cuando en el tiempo de Josué dice la palabra que él estaba en guerra, y dice que él estuvo en guerra, pero estando en guerra había una nación que estaba haciendo guerra con Josué, y estaba oscureciendo, se oscurecía, ellos no podían terminar de vencer a los enemigos. Y dice la escritura que Josué en aquel tiempo se paró firme y levantó su mano y le dijo al sol: sol, detente en Gabaón, luna, detente en Ajín, hasta que hayamos destruido a nuestros enemigos. Y dice la palabra que cuando Josué dio esa orden, porque ya era, Josué era en la tierra un intercesor, era el que intercedía y el que comunicaba a Dios en esta tierra en la autoridad y poder. Ahí Josué oró en una autoridad que yo le voy a enseñar ahorita, en un tipo de intercesión que le voy a enseñar ahorita. Pero dice la escritura que se detuvo. Ahora, esto va mucho más allá, porque usted y yo entendemos de que el sol no se mueve. Al día de hoy se ha descubierto que el sol no se mueve, el sol está detenido. La tierra es la que se mueve alrededor. Quiere decir que cuando Josué dio la orden, el sol no se detuvo fue la tierra. Imagínense usted ese nivel de revelación. Y ahí vemos a lo mejor que oró mal Josué, porque Josué dijo: detente sol, pero es que cuando el intercesor ora, a lo mejor usted no usa las palabras correctas, pero Dios, como está el Espíritu Santo, escudriña el corazón, y el Espíritu Santo lleva la revelación verdadera de lo que Él quiso decir. No sé si usted me está entendiendo. Entonces a veces, no, la enfermedad no sé cómo se llama. Señor, yo no sé cómo se llama esa enfermedad, pero yo me pongo en este momento alianza contigo contra esa enfermedad en ese cuerpo, y lo echamos fuera, Señor, y declaramos. Y usted no sabe si son leucocitos y globocitos y todos esos citos que dicen los médicos, que si está infección de yo no sé qué, pero usted solamente desata la palabra y ahí pasa el milagro, porque Dios buscó un intercesor, uno que se parara. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Está buscando hombres y mujeres con esta característica. Ahora escuche algo rapidito. Existen cuatro palabras que en la palabra, existen cuatro palabras que en el griego y en el hebreo definen varias características o varios tipos o varias fases de la intercesión. Entonces yo quiero que usted ahí pueda anotar. En el griego hay dos palabras para hablar de la intercesión. En el griego no tenemos el marcador. En el griego entendemos la palabra enteusis, así como se escucha, con X, enteusis con X. La palabra enteusis significa una oración con un tiempo y un lugar previamente planificado con el propósito de aproximarse al rey. Escuche esto es tremendo. Eso es enteusis, ya yo le voy a explicar un poco. Está la segunda palabra griega en la que se utiliza o se pronuncia entugeano, o sea, con H, entugeano, y significa hacer intercesión, encontrarse con, o significa una reunión. Esas son dos palabras en griego para referirse a intercesión. Ahora le voy a dar estas dos en hebreo que me gustan más. Está la palabra en hebreo que significa palal, así como se escucha, palal, y la palabra palal en hebreo significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Wow.
Es tremenda esa parte, porque me enseña que hay un tipo de autoridad. Un juez tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros intercedemos en la forma palal, ahí nosotros somos como jueces, hermano. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? Somos como jueces. Y esto a lo mejor escapa del entendimiento de muchas personas. Mire, grandes teólogos llaman a esta doctrina herejía. Grandes teólogos que solamente descansan en lo que es un conocimiento de la Escritura. Grandes teólogos pueden decir hoy día que esto está errado, que es algo errado. Pero yo les voy a enseñar hoy, hermano, que esta palabra tiene una connotación o un significado muy verdadero. Muy verdadero. ¿Por qué? Porque existe un mundo espiritual. Normalmente cuando vemos este tipo de temas, hay gente que se desacredita o los desacredita porque no los entiende, porque han de discernirse en el espíritu. Entonces yo no puedo pretender que la maldad no exista, y yo no puedo, por mucha teología que yo tenga, yo tengo que entender que hay un reino de las tinieblas que dice que no descansa cuando quiere verme destruido, cuando quiere ver a mi familia destruida, cuando quiere ver muerte, maldición y miseria. Tiene que haber, o tiene que ser esto real al día de hoy. No es que ya Jesús lo hizo todo, no. Jesús lo hizo para darnos autoridad, pero ahora nosotros como iglesia tenemos que tomar esa autoridad y enforzar lo que ya Dios Jesús hizo. Porque si Jesús ya pagó por nuestra enfermedad, ¿por qué estás enfermo hoy? Que es la revelación, que yo tomo esa autoridad y yo enfuerzo en ti esa sanidad que ya Jesús pagó. Eso es algo muy distinto, ¿verdad que sí? La palabra de Dios lo establece. Y ese tipo de revelaciones a veces a la gente les cuesta mucho entender que ya Jesús pagó. Sí, ya Jesús hizo todo, perfecto, pero ahora yo tengo que tomar esa autoridad. Yo tengo que vencer a Satanás como Jesús lo venció. ¿Cuántos me dicen amén esa palabra? Entonces, entendiendo esta palabra, entendiendo este contexto, esta palabra en hebreo, escúcheme acá, que le acabo de compartir, es una palabra que tiene que ver, como ya se lo dije, palal, tiene que ver con orar, interceder y mediar como juez. Esa es una actividad que tenemos al momento de la intercesión. También hay otra palabra que se llama hipil, que significa causar que la luz caiga, causar que implore, alcanzar la marca, significa causar que la luz caiga. Diga, a través de la intercesión, causar que la luz caiga. Hoy hablamos un poquito de eso acerca de la intercesión. Ahora mire esta otra, que es una de las que más me gusta, y normalmente en el ministerio oramos de esta manera en intercesión. Es la palabra pagá. La palabra pagá es una palabra, esta palabra es una palabra griega, pero escuche algo, con un significado muy poderoso. ¿Por qué? Porque significa reunirse y encontrarse con. Significa reunirse y encontrarse con. Significa golpear al blanco, dar al blanco, impactar. Significa atacar en forma violenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que esta palabra a veces a muchas personas lo incomoda. Y también, y yo creo que este es el tipo de verbo que incomoda también a los grandes teólogos, que solamente nos presentan una palabra. Mire, hermano, escuche lo que le voy a decir. Y todos los que me están viendo allá, les voy a dar un consejo grandioso. Más que nunca, estamos viviendo un tiempo espiritual. Estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Tenemos un enemigo que, aunque está vencido, sigue teniendo autoridad temporal por causa del pecado. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de cortar y de deshacer todas las obras del enemigo a través de la autoridad y de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Si nosotros no nos paramos, si nosotros no hacemos esto, del cielo nunca vendrá nada a favor de la familia o a favor de la obra de Dios y de un país, hasta que no se levante uno. Dice la Escritura, busqué a uno que se parara en la brecha. Ahora mire acá, escuche esto. Nosotros tenemos que entender que hay una realidad espiritual, y esa realidad espiritual no viene a través, o no se combate. Un demonio, mire, jamás va a salir a través de una palabra. Un demonio no sale a través de una teología. La teología, la psicología, el análisis. Que usted me pueda demostrar un verso en la Biblia, a un demonio no le vas a echar fuera porque le demostraste por la Biblia, le diste 4 o 10 versículos. Yo quiero que usted me entienda. Y estamos viviendo un tiempo donde este tipo de mensaje se está desacreditando, se le está poniendo por poco. ¿Por qué? Porque es más fácil saberse la Biblia y tener teología y tener tantos conocimientos y tener una vida, escúcheme, apagada, encerrada y cautiva por el mismo enemigo. Yo le voy a dar un consejo a la gente, a todos los hijos de la casa y a los que nos están viendo. A partir de este tiempo, el Señor me ha dicho, me ha puesto en el espíritu: no oigas consejo de nadie. No permitas que nadie te dé
críticas constructivas si tú no has visto que Él ha construido algo. Yo conozco, escuche, mire, yo leo libros, yo tengo que leer libros porque leo libros de autores y esto. Normalmente los libros que yo leo son libros de personas que tienen una vida comprobada de que lo que están enseñando lo practican en sus ministerios y se vive a través de su vida. Yo conozco que al día de hoy usted puede ir a iglesias cristianas y ver gente que predica de tantas doctrinas y de tantos temas que son importantes y que son de bendición. Escúcheme lo que le voy a decir. Pero sabe que sí le quiero enseñar que hay personas, una persona porque escriba un libro no quiere decir que lo que él está enseñando lo viva en su vida. Yo no puedo leer un libro de una persona que me enseña a mí a cómo ser feliz en el matrimonio cuando esa persona no tiene esposa o a lo mejor se ha divorciado varias veces. Yo no puedo leer el libro de una persona que me hable de guerra espiritual o que me hable de un tema si esa persona en su ministerio yo no veo que hay eso. Yo no puedo leer un libro de una persona que me habla de avivamiento y de crecimiento ministerial si su iglesia no crece y ministerialmente no hay un enfoque de poder a lo que me está enseñando. ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente cualquier persona ahorita se levanta a desacreditar la guerra espiritual y ya, porque diga 3, 4 versículos no quiere decir que haya buscado unos versículos entendiéndolo fuera de la revelación de este tiempo y que él me quiera a mí demostrar de que la guerra espiritual y la intercesión de hoy en día está invalidada. Esas personas que hoy, que son de iglesias, que son maestros de la palabra y todo este tipo de cosas, que no todos los maestros de la palabra son así, y que se hacen llamar pastores y todo este tipo de cosas, se levantan a demostrarle a una persona que está errado este tipo de temas, pero la brujería existe. ¿Y por qué si el brujo tiene señales sobrenaturales y está comprobado que hay gente que le pueden lanzar una brujería y la brujería les cae y la brujería los arruina y la brujería los enferma? ¿Cómo entonces en ellos hay poder y eso es verdad? Y en la iglesia hay gente de la misma iglesia que se para a demostrar que la intercesión y la guerra espiritual es antibíblico. Yo no sé si usted me está entendiendo acá. Y nosotros tenemos que pararnos firme con esto. Y el diablo aplaude y el diablo le da me gusta cuando alguien pone un comentario tirando por tierra que la intercesión y la guerra espiritual están vigentes al día de hoy. Por eso hay familias cautivas, por eso hay iglesias sumergidas en pecado a través de fornicaciones, adulterio. Los mismos que enseñan estas cosas son los mismos que caen en pecado y destruyen ministerios. Y hay iglesias que se han dividido por gente que tiene la cabeza así de tanto conocimiento, pero que a la final no son capaces de poder demostrar con un testimonio que lo que predican es verdad. Entonces tenemos que pararnos firmes hoy en día y por eso Dios está levantando una iglesia en este tiempo entendida de estos temas. La intercesión es necesaria y Dios no hará nada hasta que no separe uno. Dice, busqué a uno que se pare en la brecha. Buscó a Moisés y lo encontró. Y siempre en las temporadas Dios siempre ha buscado a uno. Buscó a un Elías y lo encontró. Buscó a un Eliseo y lo encontró. Dios siempre está buscando a uno que se pare a favor. La intercesión es algo que está desde los tiempos de la creación, hermano, y sigue estando vigente al día de hoy. No podemos permitir esto. Por eso Dios ha levantado este ministerio. Y sé que muchos ministerios también están siendo levantados en esta doctrina de la autoridad. Y yo sé que a partir de, mire, lo que pueda pasar en una nación no está determinado por vigilias que se hagan. No está determinado por cualquier cosa que se haga. Está determinado por la autoridad que se ejerza para hacer dominio. Y esta palabra me habla de violencia. Y cuando a uno le hablan de violencia, bueno, a muchos empiezan a bajar la guardia. Nosotros somos un ministerio violento. Yo soy un pastor violento. A lo mejor te dicen, pero usted que se cae a piña. No, yo no me caigo a piña. La violencia es espiritual. Jesús era violento espiritualmente. Jesús confrontaba con violencia. Entonces la violencia que me habla la escritura es la violencia que tiene que ver con autoridad. Por eso dice la palabra de Dios en el libro, en los evangelios, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. La violencia en la intercesión arrebata y manifiesta el poder de Dios en tu vida, en una nación. Eso es lo que Dios quiere que se levante en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario hablar de esto, hermano. Entonces, el último nivel que le acabo de hablar es pagar. Ahora, escúcheme acá, porque vamos a desarrollar estas 4 características que le van a bendecir. Escuchen, esto le va a bendecir tremendamente. La intercesión, cuando intercedemos, suceden 4 cosas básicas y tenemos que aprender a practicarlas y enseñarlas. Lo primero es que la intercesión es aproximarse al rey con un propósito en un lugar específico. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que la intercesión tiene que tener un propósito. ¿Por qué estamos intercediendo? ¿Por qué nos estamos parando? ¿Contra quién nos estamos parando? Entendiendo al día de hoy, escuche, que todos los males que pasan en esta tierra son producidos, y el domingo voy a predicar de esto, porque estoy en violencia, hermano, estoy en guerra espiritual, estoy declarado en guerra frontal contra las tinieblas hasta que el enemigo suelte
los territorios, las almas y toda situación. Y Dios me ha puesto a mí a levantar un pueblo para que se pare. Yo le voy a enseñar a usted esto, para que usted se pare. No es tiempo de estar llorando. Este tiempo que estamos viendo no es tiempo de estar, pastor, que el enemigo, pastor. No, te voy a enseñar a pararte en la brecha. Escuche esto. La intercesión, atienda esto, porque usted tiene que madurar en esta área. La intercesión es aproximarse al rey con propósito de interceder en un lugar específico. Mire, cuando una persona, o cuando esta palabra, la palabra que hablamos primero, habla acerca de aproximarse al rey, tiene que ver con tener intimidad. Cuando yo me aproximo al rey es porque estoy teniendo intimidad con Dios. Y es lo que busca la intercesión. La intercesión busca intimar, busca levantar ese altar donde Dios y el hombre se encuentren. Usted se encuentra con Dios, hermano, es a través de la oración. Hay personas que ponen la alabanza y se le paran los pelitos. Y ay, esa alabanza se me paran los pelitos. Y yo siento a Dios. No. Así no es la cosa. Usted tiene que interceder. Mire, normalmente cuando yo voy a buscar la dirección de Dios, yo siempre, Dios no habla. Cuando estoy hablando de la parte, estoy hablando acerca de los dones y estoy hablando de los ministerios, voy a hablar un poco cómo fluye la parte de lo que es cuando Dios habla en la parte profética. Voy a estar escudriñando un poquito esta parte. Pero sabe que Dios se manifiesta de muchas formas. Yo por lo menos soy un hombre que, se lo tengo que confesar, a mí, yo normalmente sueño muy poco. Yo a veces sueño, me acuesto una semana y toda la semana en blanco. Yo a lo mejor, yo he hecho ayunos. Y en los ayunos, Señor, porque tú me tienes que hablar en el ayuno. Y en negro, todo en blanco, me paro el otro día ya. Pero ¿sabe cómo me habla a mí el Señor? El Señor me habla en la oración. Yo en la oración siempre me habla el Señor. Yo oigo a Dios de esa manera, despierto. Yo oigo, Dios me habla y orando y meditando, Él me dice, bueno, haz esto, tienes que moverte en esto, tienes que hacer esto, tienes que moverte. Entonces, es importante esto. Hay cosas que Dios me ha mostrado aquí en intercesión. La pastora está orando y yo veo ya, el Señor me dice, tienes que hacer esto por esto, porque viene esto y tantas cosas que yo he hecho que se han visto, es porque en intercesión yo las he recibido. Estoy por allá moviéndome, metido en el Espíritu y me habla el Señor. Y cuando hago exactamente es porque me estaba tratando de evadir, o que yo evadiera algún evento futuro que venía, que me planificara en áreas. Normalmente Dios me habla así. Yo paro a veces la intercesión y me pongo a escribir, ya baja, me dijo esto, que haga esto, que agarre esto, que le jale la oreja a este, que haga perfecto. Y así habla, así me habla el Señor a mí. Entonces es importante que en esa primera área de la intercesión tengamos intimidad con Dios. Intimidad es, cuando la Biblia habla de tener intimidad con Dios, míreme para acá, es tener la intimidad y es tener una relación. Así como el esposo y la esposa tienen una relación en la cama. Así, desde ese punto de vista, es una compenetración donde el hombre y la mujer se vuelven uno. Bueno, la intimidad con Dios es un evento donde a través de la comunión, de la oración intercesoria, usted se vuelve uno con el Rey. Amén. Eso es lo que se busca. Lo segundo, escúcheme acá, la intercesión es mediar entre dos partes. O sea, uno de los propósitos de la intercesión es que nosotros podemos mediar entre dos partes. Los paisanos dirían, somos los palabreros. Llegaron los palabreros aquí. Pues aquí va a pasar, nosotros somos los que vamos a arreglar, que Dios no le envíe un rayo a este, que Dios no acabe aquello, o que Dios haga esto y que Dios haga lo otro. ¿Cuántos me entienden acá? Entonces un intercesor toma el lugar de otro, como lo podemos ver también en la Biblia, y se lo hablé ahorita al principio, como Moisés lo hizo. Moisés, ¿cuántas veces no se paró Moisés a favor del pueblo para que no los destruyera? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, por lo menos dice la palabra en el libro de Éxodo 32, 21. Dice la escritura, entonces Moisés volvió ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Imagínense que Moisés era un intercesor tan grande que se ponía a favor con amor de otro, que le dijo, perdónalos a ellos y envíame al infierno a mí. Imagínense eso. ¿Cuántos están dispuestos a orar de esa manera? Es muy fuerte, pero sí tenemos que pararnos, hermanos, a favor de la iglesia. Hay veces, yo no sé, yo con los líderes estoy seguro que sí le han prestado atención a la intercesión que nosotros normalmente hacemos en un territorio. Cuando yo llego a un territorio nuevo, normalmente le pido a Dios perdón por las iglesias del sector que no hicieron el trabajo. Señor, perdona esas iglesias, Señor, que no hicieron el trabajo. Perdona, porque hay iniquidades, hay lugares. A veces llegamos a lugares a hacer campañas evangelísticas. Mire, mi hermano, y hay 4 iglesias pegadas, todas muertas, secas, ahí todas feas, con gente ahí, 4 evangélicos que de una vez ponen la cara toda arrugada, porque estos quienes son, nos vienen a tomar el territorio, y hacemos una campaña de 2 noches, y eso está inundado de gente, hay sanidades y milagros, y la gente quiere de eso. Pero hay unas iglesias que Dios ha puesto en muchos sectores que al día de hoy no están haciendo el trabajo y mucho menos están intercediendo
Y si no están intercediendo, el enemigo está haciendo una obra ahí, hermano. Por eso usted ve que hay lugares donde hay delincuencia, hay lugares donde hay droga, prostitución, homosexualismo. No respetan a las iglesias, no respetan a los pastores, no respetan a nada, porque necesita el Señor que alguien se pare en la brecha a interceder y a establecer la autoridad del Señor. Mandan los brujos, mandan los santeros, mandan toda esa gente, y la iglesia calladita haciendo culto con la pandereta, cantando a Dios, y lamentablemente ahí no se produce esa autoridad, porque ellos mismos no están haciendo el trabajo que es interceder por otro. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Tercera causa o tercera función de la intercesión es que la intercesión, esta me gusta mucho, hace que la luz caiga. Escuche, la luz caiga, pero la luz de Dios caiga sobre las personas. Esto me gusta mucho. La luz de Dios tiene que caer. ¿Cómo es eso, pastor? Que la luz de Dios tiene que caer. Usted sabe que la palabra del Señor, y hoy lo hablábamos acá en la intercesión, porque el Señor también me recordaba a través de estos textos que estamos leyendo, que yo le preguntaba, Señor, ¿por qué a veces es difícil que yo le hable a una persona, me reconoce que Jesús es el Señor, me dice que sí, que está de acuerdo, que Él sabe que está en pecado, que reconoce que Dios, pero yo no veo que esa persona se afirma, yo no veo que esa persona va a la iglesia, yo creo que eso se queda ahí como estancado, yo veo que no tiene progreso, hacemos una campaña y desgastamos recursos, y eso pasó por mucho tiempo, hermano, por mucho tiempo. Yo como evangelista, yo predicaba campañas en varias partes y me desgastaba, y al otro día no iba nadie, y entonces usted veía que el crecimiento era poco, y la gente de las células, a veces hay siones y células donde la gente que están ahí pero no dan el paso de ir a la iglesia. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué hay esta oposición? Y el Señor me decía que en esta tierra el príncipe del mundo de este siglo, que es el espíritu del anticristo y Satanás, ellos hacen un trabajo en la mente y en el entendimiento de las personas, de los que no tienen la revelación. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 dice, del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Escuche esto, dice la Escritura que les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 3 y 4. Entonces me habla acá de que hay una oposición que puede haber en las personas hoy en día, o que hay en las personas hoy en día, porque detrás de cada evento que puede suceder en este mundo hay una actividad espiritual. Hay demonios que no tienen cuerpo, seres sin cuerpo, detrás de cada situación que hay hoy en día en el mundo. Y esto es necesario que lo entendamos. ¿Por qué una iglesia no ve el fruto? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia sale a predicar, porque usted le habla de Cristo, porque usted le habla a su esposa, a su esposo, pero cuando usted le deja de hablar, el enemigo vuelve a hacer un trabajo. Estamos acostumbrados a traer a la gente a la fuerza a la iglesia, pero ¿cuál es el diseño que Dios nos ha entregado? Primero tenemos que interceder y romper esa estructura. Escúcheme acá. Romper esa estructura, y esa estructura cuando se rompe trae, dice la Escritura, que el enemigo le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz. ¿Y qué le acabo de decir que hace la intercesión? La intercesión trae la luz de Dios sobre esas personas que no tienen luz, sobre esas personas que no ven prioridad. El enemigo les hace sentir, no, esos evangélicos, esos cristianos todo el tiempo predicando, pero eso no es mentira, el infierno no existe. Vos cuando te morís reencarnáis, vos cuando te morís vaya a otro lugar, todos son salvos porque Dios es un Dios de amor. Y el enemigo les hace una mente de hacerles creer de que no hay un lugar de condenación, cuando usted y yo hemos estudiado por la palabra que hay un lugar de condenación después de la muerte y un lugar de descanso después de la muerte. Entonces ellos mueren sin el Señor y se dan cuenta que van a la condenación, pero nosotros les rogamos toda la vida y ellos no vienen. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos, están cegados el entendimiento, y es necesario que les resplandezca la luz, pues la intercesión trae que la luz resplandezca en ellos. ¿Cuánto me entienden? Amén. Y hoy vamos a estar orando por eso también, declarando que toda obra de oscuridad, y atendiendo no en contra de la persona, sino en contra de esa entidad espiritual que tiene a las personas, que tiene a tu familia, que tiene a mis hijos, que tiene a tus hijos cautivos en un pensamiento que no le da prioridad, que no se acuerda de la eternidad, sino que lo mantiene atado a cualquier vanidad en esta tierra. Cuarto y último es la intercesión, o la intercesión se mueve en la palabra que le dije, la palabra pagá. Diga conmigo, pagá. Entonces la palabra pagá fue usada originalmente para definir violencia y guerra. Wow, aquí donde está la cosa fuerte. Violencia y guerra. ¿A cuánto le gusta la violencia y la guerra? Es fuerte. No, a mí no me gusta. Pastor, yo soy muy pasivo. No, pero la violencia y la guerra en la intercesión. Porque con el enemigo, escúcheme, hay que ser violento. No, aquí hay gente que lo que le cae es almohadazo al enemigo, ahí con las almohaditas pillow. Les pone, ay, Satanás, cuidado que te dé con la cama, enemigo, ¿no?
Aquí hay personas que tienen que entender esto. La palabra pagar es originalmente para definir violencia. Se traduce en diferentes formas, tales como ataque, caer y tirar, golpear. Entonces dicen amén. Cada palabra, mire, ¿cuántos se acuerdan cuando David mató a Sansón? Mire, David mató a Goliat. Y dice en la escritura que él tomó una piedra. Y cuando él lanzó la piedra impactó y quedó clavada. Quedó clavada en su frente. Usted sabe que esa piedra que David lanzó es una tipología de las palabras. Cuando usted habla una palabra, cuando usted dice suelta espíritu de enfermedad, te vas. Usted está lanzando una piedra, un misil que va con violencia a golpear. No sé si usted me está entendiendo. A golpear para que caiga. Eso es pagar. Por eso es que la oración de intercesión, ¿cuántos me han visto orar en intercesión? Aquí oramos con autoridad. Y aquí oramos, y usted no puede orar en autoridad pagada o en una oración pagada. Señor Padre Celestial, amantísimo Señor, Dios glorificado, Señor, si es tu voluntad, Padre amado, te lo pedimos, Señor, si a ti te place. No, así no se ora pagar. Pagar, día conmigo, violencia. Y hay violencia. Pero el enemigo quiere que las iglesias oren. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Si es que le gusta al enemigo que usted ore, ya conmigo, agarre la piedra y le manda, mire, ya le voy a decir que le va a mandar. Escuche esto: pagar involucra guerra. Por eso es que la intercesión y la guerra espiritual van así. Hey, el pastor como que está bravo. No, el pastor no está bravo con el hombre, el pastor está bravo con el diablo. El pastor está bravo con los demonios. Usted tiene que ponerse bravo con esos demonios que tienen a tus hijos, en la pornografía, en la rebelión, a tu esposo sin querer llegar a los pies del Señor. Me hace poner bravo usted a mí. Ahora tengo que editar eso. Yo no sé si usted me está entendiendo acá. Usted tiene que tener violencia, porque cuando el diablo te ataca con violencia. Cuando el diablo te tira a matar. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo tengo que pararme firme. Hay gente que dice: no, yo no oro así porque cuando empiezo a orar se me dañan los televisores. Claro, porque el primer principio a lo mejor te va a atacar. Ya uno tiene autoridad de eso. Sepa que a lo mejor te le tira una piedra al diablo y le tira dos y le pega una por allá. Ajá, pero está bien, de ahí no pasa. Yo he visto personas que dicen: pastor, pero cuando empecé a pararme en la brecha, Dios mío, se me quemó la luz, se me quemaron los bombillos y me empezaron a mover. Claro. ¿Usted cree que usted le va a tirar una piedra al diablo y no se la va a devolver? Dígale que tiene al lado. Estamos en guerra. Y en guerra hay cañón para allá y cañón para acá. Pero cuando tú le tiras al diablo y él te tira y tú te paras y le... Ajá. Entonces, qué bueno es que a nosotros se nos revele esta parte. Porque el mundo necesita una iglesia de guerra. ¿Cuánto dicen amén? El mundo necesita, en mi barrio necesitan un cristiano en guerra. Guerra, pagar, porque el enemigo tiene que ser confrontado. El Señor Jesús nunca fue pasivo con Satanás. Todos los actos hacia él fueron en autoridad. Y a veces la autoridad pasa por violencia. Entonces, cuando la palabra me enseña violencia, la violencia está ligada a la autoridad. La violencia tiene que ver, yo le voy a enseñar más adelante acerca de la relación entre la violencia espiritual y todo lo que tiene que ver con lo que es la parte del movimiento. Usted no me puede... Ahí yo he visto personas que oran así. Y está la intercesión también. Yo no puedo creer eso. Está la intercesión en guerra y están callados o calladas, mirando para abajo. Hermano, usted no está en el espíritu de lo que es la intercesión. Y el diablo así: dale, mijo. Dale, mija, así. Seguí, dale, que me estás haciendo mucho daño. Por allá están matando medio ejército y por aquí no se está haciendo nada. Tenemos que orar con autoridad. Dicen amén. La palabra de Dios lo dice. ¿Cómo es que los hombres y las mujeres valientes arrebatan el reino? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo: de los tiempos de Juan el Bautista hasta estos tiempos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces nosotros arrebatamos el reino y arrebatamos todo y hacemos que Dios pueda moverse a favor de una tierra en las próximas elecciones, en todo lo que viene. Bueno, primero haciendo intercesión pagada. Diga conmigo: intercesión tipo pagada.
Así, la paga es la que tiene violencia, la violencia, esa que viene con autoridad. También, ¿cómo hacemos nosotros y cómo los hombres y las mujeres valientes arrebatan el reino? Bueno, lo hacemos a través de asalto violento en el espíritu, arrebatando por medio de la intercesión. Mire, cuando usted ora con violencia, cuando usted ora en la intercesión pagá, ahí no se pide permiso. ¿Cuánto dicen amén? Cuando un ladrón a ti te va a arrebatar algo, no te pide permiso. Cuando el diablo te va a arrebatar algo, no te pide permiso. Así tenemos que orar nosotros también, sin pedirle permiso a nadie, porque el permiso ya lo tenemos y nos lo dio Jesús a través de su sangre, y a través de su nombre tenemos esa autoridad para poder tomar con violencia todo lo que en esta tierra necesita. Dios está buscando gente violenta ahí abajo, intercesores violentos, no intercesores que empiezan a orar, se quedan dormidos mirando para atrás, las dos viejitas ahí todas cabeceando y el otro aburrido bostezando por allá. No, todas las intercesiones de este ministerio son intercesiones de fuego, intercesiones de autoridad. Escucha lo que le voy a decir. ¿Qué tiene o qué es lo que está buscando Dios para hacer su voluntad en esta tierra? ¿Qué está buscando Dios para hacer su voluntad en esta tierra? A ver, está buscando personas con un corazón dispuesto a cambiar el mundo a través de la intercesión. Ok, y ahora yo pregunto, ¿cuántas de esas personas dispuestas y violentas hay en esta noche? Que estamos dispuestos a hacer en esta tierra. Miren, aquí no habla de que estoy buscando a pastores, estoy buscando profetas, ni estoy buscando evangelistas. Estoy buscando intercesores, uno que se pare en la brecha. Así que usted a lo mejor no es ministerio, no es ministro, no tiene un cargo importante dentro de la iglesia, pero Dios te está buscando para pararte en la brecha, en la obra de Dios, en el reino de Dios, en tu casa y en cada situación en esta tierra. Den un aplauso fuerte que se escuche. Tiempo de interceder con el entendimiento. Amén. Ok, damos gracias a Dios por todos los que hemos estado conectados, a todos los que nos están viendo ahí en las redes sociales. Comparte este video. Es tiempo de tomar dominio y autoridad. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela. Te esperamos el próximo miércoles de intercesión. Dios te bendiga.